O por vos. Sí, Sí, Juan, se te Juan, te escucha bien. escucho bien. Sí, Juan, se te escucha bien. Sí, muy bien. Listo. Eh, entonces, bueno, la conferencia de hoy va a ser algo corta porque por problemas de logística pues, de la organización de estas sesiones tocó como organizarla un poco rápido de algún tema que Diego me pidió el favor que pues, pusiera como algún tema que tuviera un poquito adelantado y pues yo había hecho algunas investigaciones preliminares sobre las espadas vikingas, incluso pues, estoy preparando como un artículo en español más completo para publicar después en el blog que manejo que llama La Fuente de Mimir, por si alguno quiere consultar. Diego, para que grabemos la charla entonces, si la estás grabando. Sí, ya Y, está grabando. y bueno, el tema de hoy, si bien digamos que era algo que ya lo habíamos tratado en una de las charlas, había sido tratado por Chuy, eh, son las espadas vikingas. Sin embargo, en esta exposición, más que en los aspectos técnicos de las espadas, nos vamos a concentrar es en los aspectos sociales y simbólicos que tenían las espadas en la sociedad vikinga. Vamos a hacer igual también algunas anotaciones técnicas sobre las espadas, como para contextualizar un poco, pero este tema, pues, como es un tema tan amplio que solo nos vamos a concentrar en este aspecto por hoy. Entonces, para empezar, las espadas en la sociedad vikinga, digamos que son un objeto muy particular porque prácticamente se les concebía como un ser vivo, ¿cierto? Con su propia historia, con su propio devenir. De allí que casi todas las espadas eh, fueran nombradas, tuvieran nombres propios, como Brynjuviter, que significa mordedora de cotas, o Stetarspillir, que significa destructora de la paz. Hay también, pues, digamos, recopilaciones de cientos, más o menos 150 nombres para espadas recopiladas en las sagas y en los cantares de los escaldos, que dan cuenta de esto, de lo importante que era para las personas estas espadas y el valor sentimental que se aferraban a ellas, considerando lo que la espada también tenía como un devenir propio de su esencia y precisamente por eso también se llegan digamos, a las leyendas de las espadas malditas, por ejemplo, como la espada Tirfing. Eh, y como ya vamos a empezar a ver, como estaba eh, delineando en la introducción, pues las espadas eran más que un utensilio para la guerra. ¿Sí? Si bien originalmente pues la espada viene de una evolución muy larga desde la edad de bronce hasta convertirse en un utensilio, digamos, cada vez más perfeccionado, que responde a las necesidades armamentísticas de la época, al mismo tiempo, digamos que estaba relacionada con un conjunto de valores y de conceptos en la sociedad en la que se desenvolvía. Por cierto, si alguien quiere ver un buen video sobre la evolución de la espada europea desde la edad de bronce hasta el siglo XVI, eh, al finalizar esta charla por el chat les voy a pasar el link de una conferencia, de un programa que está en YouTube, hecho por Igor Gorevich, el comandante de la Ice Storm, con Philip Borten, el primer guiar de Jonesburg, en el que hacen un recorrido histórico por eso y dan algunos ejemplos. Es muy bueno si a alguien le interesa ese aspecto técnico. Aquí, por ejemplo, en esta primera imagen, pues podemos ver que eh, la espada tiene una importancia capital en las representaciones, por ejemplo, de los reyes. A la derecha, pues ya esta imagen la hemos visto varias veces en las conferencias anteriores, que es una representación de Nut el Grande, el rey de Dinamarca e Inglaterra. Y en la imagen de la izquierda, si bien no es una ilustración contemporánea del personaje, que es Carlos Magno, también se le ve con una espada en su mano derecha y un orbe en su mano izquierda, que va a ser una representación muy usual de los gobernantes y los reyes desde la edad vikinga hasta muy entrado, digamos, siglo XVIII y XIX. Entonces, digamos, contextualizar un poco, aunque esto no va a ser el énfasis
de la conferencia, pero para tenerlo en cuenta. Algunos aspectos técnicos de las espadas vikingas. En primer lugar, yo quiero resaltar que el término espada vikinga es algo inexacto. No existe una espada vikinga como tal. Es decir, no existe un tipo de espadas que pertenezcan exclusivamente a un diseño utilizado por los pueblos llamados vikingos. No, en general en toda Europa se usaban los mismos tipos de espadas que utilizaban los escandinavos en aquella época. Si ustedes ven ilustraciones de los francos, ilustraciones de territorios que hoy son Italia, Alemania, todas esas ilustraciones y registros pictóricos tienen los mismos tipos de espada. Sin embargo, digamos que como históricamente el pueblo que ha tenido más relevancia por su función guerrera o más recordación ha sido los vikingos, pues se relaciona a estos tipos de espadas como espada vikinga. Y está bien decirles así, pero ser conscientes de que es un término algo inexacto. Entonces, estas espadas evolucionaron de espadas germánicas que se vinieron desarrollando desde el siglo V, VI, VII, y en el siglo VIII, digamos que empiezan a tener, a formar su, digamos, el acervo definitivo de lo que vendría a ser la espada vikinga con sus variaciones, digamos, sus tipologías más emblemáticas, como las tipo S, las tipo X, las tipo H, como ya vamos a ver un poco esos tipos de espadas. Las espadas eran productos de muy alta calidad, pues generalmente también las había mala calidad, realizados por artesanos y algunos talleres especializados. Por ejemplo, las famosas espadas Ulfberg, si bien pudieron haber correspondido en un comienzo a un herrero que es de este nombre, debido a que se tienen espadas con esta misma marca por un periodo de aproximadamente 200 años, eso lleva a la conclusión de que se trataba más bien de una marca, no de una persona. Una marca en el sentido de que es un taller que las produce. Es importante también mencionar que las espadas, digamos que se construían en dos partes, la hoja y la empuñadura, que comprende la guarda, el mango como tal y el pomo. Eh, lo más, digamos, lo más prestigioso y lo más costoso de conseguir era la hoja. Y normalmente las mejores espadas, digamos, por la calidad del acero que se producía, provenía del continente, no de los países escandinavos, sino, por ejemplo, de Alemania o de lo que es Francia, especialmente en una ciudad de Alemania que se llama Solingen, que de ahí son las espadas Sulfert, y que produjo incluso las mejores hojas de espadas hasta el siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial hay muchas bayonetas hechas en esta ciudad y siempre fueron muy afamadas por su calidad en el acero. Entonces, mientras que las hojas las producían así, los pomos y las guardas se desarrollaban a un nivel más local y eran fabricadas más que por herreros, por joyeros. Por eso es que muchas espadas van a encontrarlas con tan alta decoración, con incrustaciones de oro, incrustaciones de plata, bronce, hilo trenzado, algunas de hueso y con diferentes patrones. Debido a eso, era más de cuestiones estéticas y hubo modas en las espadas. Esto se ve porque temporalmente hay algunos estilos que fueron más utilizados que otros, dependiendo de la región, también hay unos estilos, digamos, más predominantes. Las espadas, digamos que sus cualidades más apreciadas, como hoy en día, todos los que tienen espadas sabemos esto, son que sea una espada flexible, pero al mismo tiempo firme, que sea como un término medio. Sí, que sea una espada que se pueda doblar en caso de que pues de un golpe y que vuelva a su forma original, pero que no sea tampoco como un látigo, sino que tenga la firmeza suficiente para hacer un buen corte. Había también, digamos, productos baratos, espadas baratas que se hacían muchas veces a imitación de los grandes talleres. Por ejemplo, se han encontrado muchas Ulfberg falsas, eh, que eran imitaciones baratas de calidad de metal y que, como se ven en los registros arqueológicos y también en las crónicas históricas, muchas se llegaban a quebrar en el campo de batalla. También, un momento por aquí un mensaje. Sulfur hechas en India más o menos. Eh, También es importante mencionar que la calidad de las espadas son diferentes a como las conocemos hoy en día, es decir, hoy en día las espadas son mucho más finas por la misma producción del metal, en cambio en la época, si ven, por ejemplo, análisis microscópicos del metal, el metal es mucho más poroso y por ende
más frágil, mientras que hoy en día es muy uniforme. Bueno, generalmente las espadas eran almacenadas en las casas de sus portadores, usualmente se colgaban al lado de la cama por si había una necesidad de despertarse rápidamente y tomar las armas para defenderse. Incluso hay una saga, creo que es en la de la saga, en la que matan, y al rey Atelstan también, en la que por no tener, pues explícitamente dicen eso, que por no tener la espada cerca a su cama, lo asesinaron. Entonces era una costumbre común eso, o cuando digamos que habían guarniciones de guerreros acampados en fortalezas, por ejemplo, como en el caso de Birka, muchas de las espadas se colgaban de las paredes de los salones principales. Y bueno, para el caso de la recreación histórica vikinga, digamos que utiliza una clasificación de espada realizada por un arqueólogo llamado Jan Petersen, que lo realizó a principios del siglo XX. Digamos que esta tipología que este señor inventó es sobre todo con respecto a la forma de los pomos. Sin embargo, pues quiero hacer la mención de que si bien es la que más se usa entre los recreadores, por ejemplo, hay grupos de historiadores o arqueólogos que usan otros tipos de tipología, por ejemplo, la de Oakeshott u otras porque fueron puliéndose cada vez más. Por ejemplo, la de Oakeshott considera mucho más la forma de las hojas, que era algo que ignoraba Petersen. Sin embargo, pues aquí, como vamos a ver en la próxima diapositiva, digamos que lo utilizamos eso porque es un modelo más simple, ¿sí? Y porque si bien las hojas fueron variando con los años, a medida de la evolución, más o menos se mantuvo un diseño similar. Lo que más cambió, como pueden ver ahí, son los pomos. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando ustedes vayan a comprar una espada. Lo digo es porque muchos compran espadas simplemente por la goma de tener una y, digamos, o por la necesidad de que quieren una ya para pelear, pero no se fijan, por ejemplo, que la espada corresponda al periodo histórico que están recreando o o que corresponda a la región. Por ejemplo, pongo un ejemplo sencillo. Yo recreo Birka de la primera mitad del siglo X. Y si bien mi tipo de espada favorito son las tipo Z, pues no tendría sentido que yo tuviera una tipo Z porque es una espada que se dio posterior, el desarrollo de la espada se dio posterior a la destrucción de Birka. Ya cuando esa espada estaba en uso, Birka no existía, entonces no tiene lógica, como tampoco tendría lógica si yo usara una tipo A. Eh, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, así a grosso modo, las espadas más populares de toda la era vikinga, en general, en todas las regiones, fueron las tipo H y las tipo M. Fueron las espadas más utilizadas. Por ejemplo, las tipo corresponden más a hallazgos de lo que hoy viene a ser territorio de Rusia, Ucrania, digamos a lo que llaman los rusos la ruta de los varegos. Como también a veces, por ejemplo, los cambios de las hojas, si son de un filo o de dos filos. Pero bueno, esto era simplemente una introducción general a los aspectos técnicos, no es en lo que nos vamos a concentrar, pero interesante pues, si alguien quiere profundizar en esto, al final de la bibliografía que se va a incluir podrán apreciarlo. Entonces, volviendo al tema de la importancia de la espada en la sociedad. Bueno, las espadas, al ser un objeto tan preciado, realmente un objeto bastante costoso, pero digamos, era muy costoso, pero yo estoy en desacuerdo con mucha gente que dice que eran como tener un Ferrari. No, no es como tener un Ferrari, porque hay demasiadas espadas, ¿cierto? Se han encontrado, los datos estiman que hay entre unas 500.000 y 2 millones de espadas vikingas de todo el periodo, entonces son muy populares. No todas de la misma calidad, pero sí no son tan escasas. Sin embargo, era algo muy importante y tenía gran valor simbólico para las personas, tanto así que se volvían parte de su identidad. Es decir, la espada y su portador prácticamente eran un solo ser. En esto, por ejemplo, se ve reflejado en algunas leyes de la época. El rey Alfredo el Grande, Alfred, que fue el rey de Inglaterra, él produjo una serie de leyes en la que había una que muy explícitamente decía que eh, si uno mandaba a arreglar su espada con un herrero, por ejemplo, a pulirla, a limpiarla, el herrero tenía prohibido utilizar la espada para otros fines, debido a que si, por ejemplo, asesinaba a alguien con esa espada, la responsabilidad del asesinato iba a parar sobre el dueño, no sobre el herrero que era quien la estaba portando.
O sea, el dueño de la espada podía no estar presente ni no blandir la espada para nada, y aún así era culpable de asesinato porque el homicidio se había realizado con su arma. Y él está, digamos que como era su arma, estaba íntimamente ligada a su personalidad. También es importante decir que la espada era un símbolo masculino, en la que incluso perderla podía significar la pérdida del estatus de hombre. Es decir, ustedes saben, pues, hombre y mujer son construcciones sociales, porque lo que hay en la naturaleza son machos y hembras, y hombre y mujer son construcciones sociales. Los valores sociales que se atribuían al hombre en la sociedad vikinga, digamos que esto es con valentía, con honor, con protección de la familia, y como vamos a ver, la espada era un símbolo, perdón, de protección, no solo de agresividad, sino de protección. Hacía que su pérdida digamos, condujera prácticamente a la pérdida de la propia identidad, incluso la identidad de género que para la época existía. Eh, al parecer, digamos, es íntimamente masculino porque al parecer, digamos, las menciones de mujeres utilizando espadas son muy escasas. En algunos casos se encuentran menciones en las sagas donde las mujeres toman espadas, pero son muy pocas, son más o menos 8 menciones en las que las usan, sobre todo es para defenderse, digamos, en un caso de extrema necesidad o para llevar a cabo venganzas. Hay un episodio, no recuerdo bien la saga, pero que una mujer toma una espada para vengar a su hermano. Eh, ¿Qué pasa aquí? Digamos que como son tan pocas las menciones y, por ejemplo, en los códigos legales que se fueron desarrollando más tarde, digamos, posteriormente en la Edad Media, no se menciona que una mujer pudiera ser poseedora de un arma. Y esto entra a chocar un poco, digamos, con los hallazgos que se han realizado de tumbas de mujeres con espadas, con armas. Y ha dado paso a un gran amplio, a un gran abanico de teorías sobre por qué algunas mujeres las enterraban con las armas. Hay algunos que dicen que sí, que representan, que sí eran guerreras, es decir, representan el oficio que ejercían en vida. Otros dicen que es un aspecto simplemente para denotar un estatus superior, y otros dicen que se refiere más al estatus de su familia, como por ejemplo una familia de guerreros, así ella no hubiera ejercido la profesión. Sin embargo, esto sigue abierto a interpretación y no hay ninguna conclusión definitiva al respecto. Bueno, otro aspecto, digamos, muy importante de la espada, digamos, tal vez el más resaltado en toda la historia de la espada vikinga, es que está ligada con la familia y la herencia. Eh, digamos que poseer una espada, las espadas normalmente se pasaban de generación en generación. No era muy común, no era tan común, por ejemplo, comprar espadas, sino más bien obtenerlas como regalos o como herencias. Eh, y que estas iban pasando de generación en generación y simbolizaban que esa persona que carga la espada era un hombre ya maduro y que debía proteger a su familia, y que posteriormente esa espada que había recibido también la iba a legar a sus hijos. Era muy común, por ejemplo, que cuando un padre iba a entregar la espada a su hijo en el lecho de muerte, como por ejemplo en la imagen, se mencionara todas las proezas que él y sus antepasados eh, habían hecho con esa espada. Y digamos que hay casos excepcionales. Sabemos que hay, por ejemplo, esos dos que pongo ahí. Hay una hoja del Museo Nacional de Suiza que fue forjada en el siglo VII y todavía en el siglo XVI se seguía utilizando en un tipo de espada que se llama Katzbalger, que era utilizada por los lansquenetes. Y un caso todavía más excepcional es el caso de Vik en Noruega, una espada de Vik en Noruega, que fue forjada en el siglo X y fue legada dentro de la misma familia hasta finales del siglo XIX, hasta 1872, cuando la donaron al Museo de Trondheim en Noruega. Es decir, es una espada que siguió siendo utilizada por la familia como un símbolo de honor durante aproximadamente 1000 años. Y las espadas, si no son enterradas, digamos que si no tienen un proceso arqueológico, sino que se conservan bien, son aceitadas y se tratan con cuidado, es un objeto que tranquilamente puede durar todo ese tiempo sin recibir mayor daño. Además, porque consideremos que las espadas
casi no se usaban para el combate. Es decir, nosotros tenemos una concepción muchas veces muy errónea de cómo funcionaba la guerra en la Edad Media. Los pueblos llamados vikingos no peleaban cada 8 días con sus espadas. La espada era un objeto caro, uno no las va a dañar practicando con sus amigos. La usará 1 o 2 veces al año en alguna batalla, en algún saqueo. Entonces, precisamente por eso es que permiten una conservación y digamos, un legado dentro de la misma familia. Eso también se ve representado muchas veces, por ejemplo, en los nombres de las espadas. Los nombres de las espadas también vienen como relacionados a núcleos familiares. Y en muchas sagas hay menciones de que las espadas pasan de manos a otras. Por ejemplo, en la saga de Egil, la espada que usa Egil tuvo como 7 dueños antes de él. Y fueron dándose regalos, otros pasaron de padres a hijos. Y se puede suponer que la espada de Egil, cuando llegó a sus manos, la espada podía tener entre unos 200 y unos 300 años de uso, cuando ya llegaron de él y la espada seguía en perfecto estado, según cuentan, pues, cómo fue utilizada en combate por este héroe. Bueno, también digamos que las espadas acompañan a la persona, no solamente en la guerra, sino como un símbolo en muchas de las diferentes etapas de la vida de un hombre en este caso, y para hombres de diferentes estamentos sociales o diferentes oficios. Muchas veces, por ejemplo, las espadas eran utilizadas como un augurio cuando una mujer estaba dando a luz a un hijo. Es una tradición que, por ejemplo, se conservó en República Checa hasta el siglo XX, poner espadas cruzadas debajo de la cama donde se estaba llevando a cabo el parto como un, digamos, augurio de que el parto iba a ir bien, o por un hijo varón, o digamos, para pasarle valores de guerrero, pues que el niño que fuera a nacer fuera a tener las virtudes de un guerrero. También muy importante esto, la espada junto con su compañero infalible, que es el cinturón, porque es la manera con que se cuelga, eh, en muchas culturas, no solamente en la cultura escandinava, sino, por ejemplo, en los francos, en los germanos, en los anglosajones, eran un símbolo de haber alcanzado la adultez. Generalmente a una persona, a un hombre entre los 15 y 16 años, por ejemplo, la realeza era la edad en la que le regalaban su primera espada, en la que su padre le daba su primera espada, para decir que ya era un hombre adulto. Y son varias las menciones de esto. Eh, por otro lado, digamos, las personas que no eran de la realeza, pero sí, por ejemplo, tenían un lugar privilegiado dentro de las cortes, como por ejemplo guardaespaldas o oficiales reales, muchas veces recibían espadas como regalo, incluso si no eran guerreros. Muchas veces podían ser diplomáticos, eclesiásticos, contadores, recibían la espada como un objeto que era su recompensa por los servicios prestados y que al mismo tiempo, y esto es muy importante, simbolizaba el vasallaje hacia la persona que le regalaba, a quien le regalaba la espada. En las sagas está el caso de los reyes de Inglaterra regalándole espadas a los reyes escandinavos, y si los reyes escandinavos las aceptan, pues prácticamente están sometiéndose al rey de los ingleses. Es un símbolo de servidumbre y que ata a esas dos personas. Precisamente por eso es que, como dice el último punto, eran utilizadas para hacer juramentos. Un juramento, pues, es una promesa hacia alguien, y normalmente se hacían utilizando una espada para sellar ese juramento. También era, pues, esto muy obvio, ¿cierto?, para representar el estatus de guerrero o de oficial de la corona. Tienen el caso de estos recolectores de impuestos rusos, que ya se pronuncia como misnik, en las que ellos tenían unos sellos con los cuales, digamos, por decirlo de algún modo, autenticaban los documentos, y los sellos siempre iban acompañados con una imagen de una pequeña espada, eh, para simbolizar el premio, perdón, la autorización que tenían del gobernante para llevar a cabo esa acción. Y por último, muchas veces, digamos, no, muchas veces no, era obligatorio el uso de espadas en las ceremonias de coronación de los gobernantes. Siempre, siempre, siempre se utilizaban las espadas
para nombrar a los reyes, para concederles el honor, digamos, también para alabarlos. Cuando un rey era coronado, todos los guerreros sacaban sus espadas y decían como larga vida al rey. Y es por eso mismo que en muchísimas representaciones medievales, por ejemplo, como esta que es del tapiz de Bayeux, que ilustra al duque Guillermo el Conquistador, siempre los pintan sentados con su espada, muchas veces desenfundada, otros a medio desenfundar y otros completamente dentro de la vaina, pero siempre se explica de esa manera. Y la espada, digamos, sobre todo ya cuando el cristianismo empezó a entrar más en la sociedad, simbolizaba un papel de guardián por tanto del pueblo aquí, que era gobernado por ese rey, como también un guardián de la cristiandad y de los valores que Dios había encomendado proteger a esta persona. Y por eso incluso, pues yo estaba leyendo que muchas de las espadas fueron evolucionando a tener una forma cada vez más de cruz, más parecida a una cruz real. Pues digamos que fue un valor estético agregado para realzar esta idea de que era un protector de que quien cargara una espada era un protector de la cristiandad. Aquí como para ir finalizando, porque les dije que esto era una conferencia corta, no una cosa más introductoria, no se tuvo pues tampoco mucho tiempo de preparación, pero bueno, se logró algo. Es el aspecto de las espadas como compañeras en vida y muerte. Las espadas, como ya dijimos, eran objetos que se unían de manera única con sus dueños, por lo que muchas personas cuando morían eran enterradas con las espadas. Que es siempre, es decir, ustedes ven grandes reyes enterrados con sus espadas, muy pocas veces se guardaban espadas, digamos, aparte, a no ser que se la pasaran a un hijo, ¿cierto? Una generación que también era muy normal, pero muchas personas también utilizan, o sobre todo gente muy poderosa que podía darse el gusto de tener varias espadas, eran enterradas con ellos para que les sirvieran en la otra vida y para representar el estatus privilegiado que tuvo esa persona durante su vida. Una costumbre que era muy común en la época era destruir las espadas al momento de enterrarla. Como pueden ver en la imagen, por ejemplo, hay una espada a la derecha, una que llaman pues, el llamado Lanxeax, eh, que está doblada. Muchas las quebraban, las doblaban, las enrollaban. ¿Para qué? Bueno, digamos que hay varias interpretaciones acerca de esto. La primera es que la primera, digamos, una de las que es más aceptada, es que lo hacían las mismas familias para evitar los saqueos de las espadas de sus antepasados. Es decir, una espada, por ejemplo, como está en ese estado en la imagen, no se puede utilizar, no sirve para nada. Pero tenía la concepción unida de que, así como su dueño, la espada también moría. Entonces, la espada ya no sirve. Pero si moría, es decir, si bien era inútil para alguien vivo, en el mundo de los muertos, la persona que había muerto podía utilizar esa espada, es decir, la podía utilizar bien porque la espada había muerto con él, estaba siendo su compañero. Y así pues se evitaban, en un modo de evitar los saqueos, porque era muy normal y hay muchas menciones, incluso pues pasa hasta hoy en día, de gente yendo a túmulos funerarios a saquear tumbas, y en todas las culturas pues, ya sean medievales, incluso aquí pues en América. Y también, digamos que también hay otra creencia, otra interpretación que dicen que también las doblaban era para evitar que los muertos revivieran o sus espíritus se movieran y tomaran venganza de, digamos, de las personas que los habían injuriado en vida, que es lo que Alonso menciona en el chat, los Draug, y que han sido usados pues mucho en folclore y en cultura pop, por ejemplo en Skyrim, en varios videojuegos han sido utilizados este tipo de, digamos, de fenómeno, que antes era la interpretación más popular, pero últimamente se ha impuesto un poco más la otra, porque parece ser más verosímil y sobre todo porque en otras culturas y a lo largo del resto del medioevo era muy común que a los gobernantes cuando morían destruyeran todas sus pertenencias antes de enterrarlas con ellos, sus espadas, sus armaduras, sus ropas eran hechas pedazos y las enterraban junto a él para, para simbolizar también la muerte de la muerte de las pertenencias de la persona. Eh, bueno, por último ya, para terminar, la última es la bibliografía,
es algo sencillo, no, la idea no es abrumarlos mucho, pero digamos como recomendar los libros más famosos o los mejores textos que hay sobre este tema si alguien se quiere introducir en su estudio. Lo primero fue un artículo de Thomas Blasati que salió esta semana, que se llama The Biography of a Sword, la biografía de una espada, que es un artículo extenso eh, acerca de la espada en la Edad Media, aunque obviamente pues por el interés del autor es con un énfasis en la era vikinga, aunque igual retoma, me parece a mí que tiene un error y es que muchas veces hace brincos temporales y geográficos sin tener mucho cuidado en ello, es decir, como que generaliza demasiado algunos fenómenos. Sin embargo, me pareció pues un muy buen texto, muy recomendado. El segundo es el texto de Edward Oakeshott, que se llama La Introducción a la Espada Vikinga, que está en un libro que tal vez uno de los libros más famosos sobre espadas vikingas, que se llama Swords of the Viking Age, editado por Ian Peris, en el que digamos que eh, esta introducción es un poco aclaratoria acerca de la historia de la espada en el contexto social y también en sus funciones, digamos, en sus aspectos técnicos. Acompañado, ya el resto del libro, es un catálogo de espadas. Ponen unos cuantos ejemplares de cada tipo y hacen una descripción pormenorizada de cada tipo de espada. El siguiente es el de, me equivoqué, no era Fedi, era Fedir con R, Androshuk, que salió en el 2014. Ahí me corrigió el autocorrector, era Aspects, no Aspectos. Viking Source, Source and Social Aspects of Weaponry Viking Age Societies, fue un libro que salió en el 2014 de Estocolmo, que si bien se concentra nada más en los hallazgos realizados en Suecia, es tal vez el libro más actualizado en temas de espada vikinga, sobre todo porque también analiza otros accesorios que eran utilizados para el uso de las espadas, lo que son las vainas, los cinturones para cargarlas, cómo se limpiaban, varias cosas. Un libro muy recomendado, está digital, está en la biblioteca virtual que yo tengo y también este señor Thomas Blasati por su perfil de Facebook lo vende si alguien lo quiere comprar en físico. Tengo entendido, por ejemplo, que los muchachos de Sunan lo encargaron. A los que están en el chat, un momento ya les respondo. Estoy acabando de, de dar la bibliografía y ya respondo a las preguntas. También hay un estudio muy famoso de Ellis Davidson acerca de la espada en la Inglaterra anglosajona. Digamos que es un libro muy viejo, pero que sentó las bases tal vez de los primeros estudios serios acerca del el estudio de la espada, porque ¿qué pasa con las espadas? A ver, los vikingos siempre fueron muy famosos por sus aspectos guerreros, hasta la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Segunda Guerra Mundial se acaba, toda Europa y todo el mundo está hastiado de la guerra, no quieren conocer muchos estudios históricos que digamos que alaben o miren con ojos maravillados los aspectos guerreros, ya sea de cualquier civilización. Entonces ahí fue cuando digamos que el aspecto guerrero de los pueblos vikingos fue muy pormenorizado. Se ensalzó mucho más su papel como joyeros, como herreros, como agricultores, hasta llega al extremo que prácticamente pues como decir que ese estatus de guerrero había sido más una invención de sus enemigos. Y este libro, pues digamos de los primeros que empieza como no, es decir, fueron las dos cosas. ¿Cierto? Hay que ser realista, no podemos usar ese tipo de anacronismo de que como nosotros estamos hastiados de la guerra, no dejar de comprender la sociedad de la época en su, en su contexto. Entonces es importante. Y por último, un documental que les recomiendo mucho, a mí me gustó mucho, un documental sencillo que se llama Reclaiming the Blade, del director Daniel McNichol, del 2009, en el que él hace un recuento desde la Edad Media hasta la época actual acerca de la simbología de la espada en la sociedad occidental. Muy interesante, me parece como que puede dar otros aspectos a estudiar para ver que la cultura material no simplemente
se estudia, digamos, por su utilidad práctica, sino por el simbolismo y, digamos, toda esta carga de representación que puede tener en una sociedad, en una misma sociedad, e incluso cómo puede ir variando dentro de esa misma sociedad. Eh, bueno, eso igual pues vamos a montar las diapositivas en el grupo de Outlanders para quienes deseen descargarla y sacar los links. Y bueno, pasamos a las preguntas. Vi que por aquí tiene la mano levantada Chope.